Hola y bienvenidos a la segunda lección de Chino en 500 palabras hecho por Lingua Franca. El señor Wang visita al señor Li a su casa y tienen una pequeña conversación. 李先生，您好。王先生，你好。您太太好吗？她很好，谢谢。您忙吗？我很忙，您呢？我不忙。您太太忙不忙？她也不太忙，我们都不太忙。 Recuérdame cómo se dice, ¿cómo está usted? 您好吗？ ¿Recuerdas cuando te mencioné en la lección pasada que en chino mandarín, solo agregas otras palabras para cambiar el significado o tiempo de una acción al formar oraciones? En este caso sustraeremos una palabra de 您好吗？ para decir hola. ¿Puedes adivinar cuál? Te daré una pista, omite la partícula de pregunta. 您好。 Esta es la forma más común de decir hola en chino mandarín. Hay otras maneras menos formales de decirlo, pero utilizaremos esta forma en este curso. Trata de decir hola. 您好。您好。您好， ¿Cómo se dice, señor Wang? 王先生。 Ahora ¿cómo se dice, señor Li? 李先生， Recuérdame cómo se dice, gracias. 谢谢。 Aprendamos ahora la palabra, tú. Escuche y repita en voz alta. 你 Se pronuncia con el tercer tono. La palabra 你 es muy similar a 您 literalmente solo agregas la n al final para hacer formal el pronombre. Iremos intercalando ambas formas en el curso para que te acostumbres a usarlas. Puedes decir, ¿cómo está su esposa? Omite el apellido y ocupa el pronombre, usted. 您太太好吗？您太太好吗？您太太好吗？ Responde a esta pregunta diciendo, ella está bien, gracias. Está, se omite en chino mandarín. 她很好，谢谢。 Aprendamos la palabra, ocupado. Escuche y repita en voz alta. 忙，忙，忙，忙，忙，忙，忙。 Se pronuncia con el segundo tono. El señor Wang le pregunta al señor Li, si él está ocupado. ¿Cómo dirías esto en chino? ¿Ocupa usted en esta oración? 您忙吗？您忙吗？您忙吗？您忙吗？ ¿Cómo se dice muy o mucho? 很 El señor Li responde que está muy ocupado. ¿Cómo dirías esto? 我很忙，我很忙，我很忙，我很忙。 Ahora aprenderemos la palabra no. Escuche y repita en voz alta. 不，不，不，不，不，不，不。 Se pronuncia con el cuarto tono. Ahora aprenderemos la palabra demasiado o muy. Escuche y repita en voz alta. 太 Ya hemos escuchado esta palabra, solo que esta vez se ocupa de forma singular. En chino mandarín, tanto 太 como 很 son adverbios utilizados para expresar niveles de intensidad, pero se aplican en contextos ligeramente diferentes. 太 Significado, demasiado o muy, se emplea para indicar que algo es más de lo normal, o más allá de cierto límite. 太好了， Significa, demasiado bueno, o muy bien. 很 Significado, muy o bastante. Se utiliza para expresar un nivel moderado de intensidad. No implica exceso o extremo como. 太 Ejemplo. 很好， Significa muy bueno o muy bien. Comparación. Si quieres decir muy ocupado de una manera más fuerte, puedes usar 太 y decir. 太忙了， Si prefieres expresar bastante ocupado o muy ocupado de una manera más moderada, puedes usar 很 y decir. 很忙， En resumen, 太 tiende a llevar consigo una connotación más fuerte de exceso o extremo, mientras que 很 se utiliza para describir niveles de intensidad de manera más equilibrada. La elección entre ellos dependerá del matiz que desees transmitir en la conversación. Si te preguntas qué significa, 了 lo explicaré a detalle en otra lección. Ahora aprendamos la partícula. 那
Escuche y repita en voz alta. 呢呢呢呢呢呢呢 Se pronuncia con el tono neutro. La partícula 呢 se utiliza en chino mandarín para formular preguntas o para preguntar acerca de la situación o estado de otra persona. Generalmente en el contexto de una conversación. Puede tener diferentes funciones dependiendo de la estructura de la oración en la que se encuentra. No tiene una traducción directa, pero para que tengas una idea de su uso lo más cercano es ¿y? O, ¿qué tal? Y va acompañado con un pronombre. Si dices 您呢？ se puede interpretar como ¿y usted? O ¿qué tal usted? Ahora, como dirías, no estoy muy ocupado, ¿y usted? Interpreta muy como demasiado. 我不太忙，您呢？我不太忙，您呢？我不太忙，您呢？我不太忙，您呢？ ¿Cómo dirías, está ocupado? Está se omite en chino mandarín, ocupa el pronombre tú, en la oración. 你忙吗？你忙吗？你忙吗？你忙吗？ Como dirías, estoy muy ocupado en chino. No es que estés tan ocupado, pero sí lo estás a cierto grado. 我很忙。我很忙。我很忙。我很忙。 Expliquemos las diferencias entre 呢 y. 吗？呢 Se usa al final de una pregunta para preguntar acerca de la situación o el estado actual de alguien o algo. También se puede utilizar para expresar reciprocidad en las preguntas. Ejemplo. 您呢？ Significa, ¿y usted? 吗？ Se agrega al final de una oración para convertirla en una pregunta. Es una partícula interrogativa más general que se utiliza para preguntar sobre diversos temas. Ejemplo. 您好吗？ Significa, ¿cómo estás? En resumen, 呢 se usa para preguntas más específicas sobre situaciones o estados, mientras que 吗？ es una partícula más general para convertir oraciones en preguntas. Ambas son importantes en diferentes contextos de preguntas en chino mandarín. ¿Recuerdas cómo se dice, buenos días señor Wang? 王先生，您早。 ¿Y cómo se dice, buenos días señora Li? 李太太，您早。 Recuérdame cómo se dice, no estoy muy ocupado, ¿y usted? Interpreta muy, como demasiado. 我不太忙，您呢？我不太忙，您呢？ ¿Cómo se dice? Ella está muy bien, gracias, refiriéndose a la esposa del señor Li. Ocupa, ella, en tu respuesta. 他很好，谢谢。 Aprendamos otra manera de preguntar. ¿Está ocupado? 忙不忙？忙不忙？ La estructura verbo más 不， más verbo en chino mandarín se utiliza para formular preguntas comparativas o para expresar opciones. Para ocupar esta fórmula de preguntas siempre se ocupa el mismo verbo en esta estructura. De ahora en adelante llamaremos a esta estructura pregunta de sí o no por motivos prácticos. En el caso de 您忙不忙？ significa literalmente, ¿usted está ocupado o no ocupado? Esta estructura podría utilizarse en una conversación para preguntar si alguien está ocupado o no, ofreciendo dos opciones. Para responder este tipo de pregunta se ocupa el mismo verbo que fue formulada la pregunta. La respuesta puede ser 忙 ocupado o 不忙？ no ocupado. Generalmente se omite el pronombre en esta respuesta porque se sobreentiende en la conversación. Sin embargo, en situaciones más formales o cuando es necesario enfocarse en la claridad y la etiqueta, a veces se incluye el pronombre. Por último, comparemos 您忙不忙？ versus. 您忙吗？您忙不忙？ Esta estructura se utiliza para preguntar de manera más específica si alguien está ocupado o no. En este caso la repetición del verbo 忙 con 不忙？ entre ellos sugiere una opción o elección, como ocupado o no ocupado. 您忙吗？ Esta forma es más directa y general, simplemente preguntando, ¿está usted ocupado?, sin enfatizar la dualidad de opciones. Ambas formas son aceptables y comprensibles, pero la elección entre ellas podría depender del contexto y del nivel de formalidad o énfasis que desees transmitir en la pregunta. En la práctica, podrías sentirte más cómodo utilizando una u otra, y ambas son formas comunes de preguntar en chino mandarín. ¿Cómo dirías, tú estás ocupado? Ocupa la estructura de pregunta de sí o no y utiliza tú en tu respuesta.
你忙不忙？你忙不忙？你忙不忙？你忙不忙？ ¿Cómo dirías, tú estás ocupado? Ocupa la partícula, ma, y, usted en tu respuesta. 您忙吗？您忙吗？您忙吗？您忙吗？ Aprendamos la palabra, también. Escuche y repita en voz alta. 也也也也也也也 Se pronuncia con el tercer tono. ¿Recuerdas cómo se dice yo? 我 Ahora aprendamos la palabra nosotros. Escuche y repita en voz alta. 们们们，我们我们我们我们我们我们们 Se pronuncia con el tono neutro. Por último, aprendamos la palabra todos. Escuche y repita en voz alta. 都都 Se pronuncia con el primer tono. El señor Lee pregunta si la señora Wang está ocupada. ¿Cómo dirías esto? Utiliza la forma sí o no de pregunta, y omite ocupar el apellido Wang. Utiliza el pronombre usted en tu respuesta. 您太太忙不忙？您太太忙不忙？您太太忙不忙？您太太忙不忙？ En este caso, 您 toma el significado del pronombre formal posesivo, su. La traducción de la oración sería, ¿su esposa está ocupada? ¿Recuerdas cómo se dice, también? 也也 El señor Wang responde que su esposa también no está ocupada. Si fueras el señor Wang, ¿cómo dirías esto? Ocupa el pronombre, ella en tu respuesta. También expresa que ella no está demasiado ocupada. 他也不太忙。他也不太忙。他也不太忙。他也不太忙。 ¿Recuerdas cómo decir, nosotros? 我们我们 Y, ¿recuerdas cómo decir, todos? 都 Por último, ¿recuerdas cómo decir, demasiado? 太太 Intenta decir, todos nosotros no estamos muy ocupados, ocupa demasiado en tu respuesta. 我们都不太忙。我们都不太忙。我们都不太忙。我们都不太忙。 Expliquemos un poco la palabra. 都 La palabra 都 en chino mandarín tiene el significado de todos o ambos. Su uso puede variar según el contexto de la oración. Por lo general, 都 se coloca después de los pronombres plurales. Ahora, como dirías, todos nosotros no estamos muy ocupados. 我们都不太忙。我们都不太忙。 ¿Cómo dirías? Ella también no está muy ocupada. Nosotros no estamos muy ocupados. 他也不太忙。我们都不太忙。他也不太忙。我们都不太忙。他也不太忙。我们都不太忙。他也不太忙。我们都不太忙。 Practiquemos lo aprendido. Como dirías, hola señor Lee. Usa usted en tu respuesta. 李先生，您好。李先生，您好。 Como dirías, hola señor Wang. Usa tú en tu respuesta. 王先生你好。王先生你好。
El señor Wang pregunta al señor Li, ¿cómo está su esposa? ¿Cuál sería la manera de decirlo? 您太太好吗？您太太好吗？ El señor Li responde, ella está muy bien, gracias. ¿Cómo lo comunicarías? 她很好，谢谢。她很好，谢谢。 El señor Wang pregunta al señor Li, si él está ocupado. ¿Cómo formularías esta pregunta? Usa usted en tu respuesta. 您忙吗？您忙吗？ El señor Li responde, estoy muy ocupado, ¿y tú? ¿Cómo dirías esto? Ocupa mucho en tu respuesta. 我很忙，您呢？我很忙，您呢？ El señor Wang responde que, él no está ocupado. ¿Puedes formular esta oración? 我不忙。我不忙。 El señor Li pregunta si la esposa del señor Wang está ocupada. ¿Cómo comunicarías esto? Ocupa la estructura de pregunta de sí o no en tu respuesta. 您太太忙不忙？您太太忙不忙？ Por último el señor Wang responde, ella también no está muy ocupada, nosotros no estamos muy ocupados. Ocupa la palabra demasiado en tu respuesta. 他也不太忙，我们都不太忙。他也不太忙，我们都不太忙。 Ahora imagina que eres el señor Li, el señor Wang te visita a tu casa e inicia una conversación contigo. Respóndele cordialmente. 李先生，您好。王先生，你好。您太太好吗？她很好，谢谢。您忙吗？ Responde, estoy ocupado, ¿y usted? 我很忙，您呢？我不忙。 Pregúntale si su esposa está ocupada. Ocupa la estructura de pregunta de sí o no. 您太太忙不忙？他也不太忙，我们都不太忙。 Escuchemos la conversación completa otra vez. 李先生，您好。王先生，你好。您太太好吗？她很好，谢谢。您忙吗？我很忙，您呢？我不忙。您太太忙不忙？他也不太忙，我们都不太忙。 ¿Entendiste la conversación? Cada día estás más cerca de dominar el chino mandarín. Hemos llegado al final de la lección 2 de chino en 500 palabras. Si no dominas el 80% de esta lección, te recomiendo repasarla de nuevo. Únete a mi Discord para crecer una comunidad de personas como tú que quieren aprender chino. En nuestro servidor de Discord tendrás acceso a un PDF gratuito que detalla la explicación de cada palabra que hemos aprendido en esta lección. También te invito a compartir, valorar este curso y comentar si te ayuda o no en tu búsqueda de aprender chino mandarín. Me ayudarás mucho. Nos vemos en la siguiente lección.